Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden. En las montañas no se habla de kilómetros, se habla de horas. La muerte contra el enemigo nos manda el deber, el bien más preciado. Españoles, la guerra ha terminado. Que defenderla con fe y con valor. La República no había muerto, estábamos nosotros allá y todos los presos que habían en las cárceles españolas, 250.000. Alta la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Creíamos que habíamos muerto todos y resulta que aún nos encontramos con unos 36.000 afiliados en Francia, en el exilio. El anarquismo es la cultura lo que lo salvaba, la instrucción de la gente. Y al terminar la guerra mundial, pues fue lo mismo. Las revistas, todos los periódicos que salían en España, continuaron a salir en Francia, que fue La Tierra Libertad, La Sol y Cenete y Zenit y todas las revistas, porque teníamos gente capaz. A los españoles se les llamaba guerrilleros y a los franceses se les llamaba maquis, ¿no? Maquis armados. Las fuerzas francesas del interior no se conocen hasta que no se empiezan a formar grupos de guerrilleros armados. Había muchos organismos, hay una alianza entre todos esos organismos de resistencia y es entonces que se trata de formar FFI, Fuerzas Francesas del Interior, a las cuales hice yo parte y que se trata de ir todos juntos con esas tres iniciales. En España también existían en aquella época guerrilleros en el interior de España, pero que no tenían nada que ver con los guerrilleros que estábamos, por ejemplo, en Francia. Sin haber dejado las armas en Francia, continuamos a pasar a España. Y en vez de irme a casa como muchos hicieron, al momento que Toulouse estaba liberado y todo eso, pues me puse con la Unión Nacional, que todavía pasaban grupos a ese entonces, el caso de los guerrilleros. El caso de los guerrilleros, que pasábamos importantes grupos a España, contacté con ellos, llego allí y le digo, mira, yo vengo del grupo francés, el grupo 11, pedían voluntarios para pasar gente, en los mismos grupos. Yo digo, pero sí, sobre todo para Aragón, sí, como se trataba de aquí, de la provincia de Huesca, y yo soy de aquí, cerca, bueno, pues digo, pues sí, pues me marcho con un grupo. En Bielsa está todavía la chaqueta del que forma el grupo ese. Se llamaba Juan Lacasa Lardíez y fue comandante en la 43 División, la división que resistió en los Pirineos hasta el junio de 1938. Porque yo también estuve por ahí, porque había estado en los frentes aquí de Huesca y había pasado cuando la retirada de Aragón y la retirada de Cataluña, todo eso lo he recorrido yo. Este comandante de Viescas fue el que me dice, he formado un grupo, ¿quieres hacer parte tú del grupo ese para pasar gente en la frontera? Digo, pues sí, de acuerdo. Dame un par de zapatos, que los que llevo son unos zapatos alemanes del mismo pie y que parezco a Charlotte andando. Dame un par de zapatos, como sean, pero dame un par de zapatos que yo pueda pasar el Pirineo. Y me dieron un par de zapatos nuevos, que se me perdieron los tacones y todo, y pasábamos por la valle de Gistau, y ahí estuve pasando durante un tiempo, estuve pasando gente. Por ejemplo, teníamos que llevar la gente hasta Insa, siempre siguiendo, por ejemplo, el río de Cinca,
y cuando llegábamos a la explanada en el Cinca, antes de llegar a Insa, cuando ya llegas a Escalona, ya empieza el río Cinca, empieza a ensanchar. Entonces ahí dejábamos la gente, unos se venían al interior de España, otros se venían al Serrablo, aquí a Guara, encima de Guara, y se distribuían y nosotros ya no éramos responsables de... Regresábamos a Francia, volvíamos a formar otro grupo y volvíamos a pasar otra vez. Y era muy peligroso, muy peligroso. Teníamos que venir a España, pero teníamos que volver. Y mayormente siempre pasamos por el mismo sitio. Era gente que pasaba aquí, unos para luchar y otros para la propaganda también, porque hubo gente que pasamos aquí, que yo tuve la ocasión de encontrar uno que después fue diputado por aquí, por Aragón, pasó con la misión de él era de reorganizar el Partido Comunista en la clandestinidad. Pero supongamos que hubiera habido una reacción de las democracias y que hubieran organizado elecciones libres en España, un gobierno legítimo de la República Española, no comunista ni otra cosa, de la República Española, y si se producía esa, Franco caía, Nosotros habíamos ocupado casi toda la valle de Gistau, y la 404 División habían ocupado parte del Valle de Arán. Y si dentro de ese valle ocupado tenemos el apoyo de las democracias, que es nuestra ilusión, era esa. Creo que Franco en aquel momento se vio en peligro y dijo, hay que terminar con el Valle de Arán, porque yo no era ningún forajido, como yo me he oído decir que éramos forajidos. Yo ahora mismo no hablo en nombre de la CNT, hablo en nombre del antifascismo español, de todos los que estábamos ahí, porque allí había gente de todas las tendencias. El grupo donde yo pasábamos la gente éramos 3 de la CNT, un socialista, uno del POU, que había sido del Partido Comunista, así que no nos faltó nada más que el apoyo de las democracias, que hubieran reconocido realmente un gobierno republicano español y ya no teníamos necesidad de nada, porque hubiera caído Franco como cayó Hitler, como cayó Mussolini. Eran dos. Sí, dos, sí. ¡Hala! Que no sé. Como estaba yo en el grupo ese para pasar la gente aquí, los vi en la noche, los vi al día siguiente en el refugio francés. Cuando ya habíamos pasado aquí, que llegábamos a la parte de Saravillo, Sí. ya noté que no iban con nosotros, ya porque nos contamos. Y ya, digo, y se ve que tomaron un camino, antes de llegar a Saravillo, tomaron el camino a la derecha y se fueron hacia Badaín. Que ellos mataron a un guardia civil. Sí, dicen. Desde la ventana le pegó un tiro y mataron a un guardia civil. Sí. Que para equivocarse, en un grupo de gente que íbamos, a lo mejor 300, Pues sí, lo veo, sí. pues íbamos en fila india. No podíamos ir así. Íbamos en fila india. Cuando más había 2. Pim, pom. Hostia, que se siente. ¡Me cago en... ¿Cuánto iba gente baja por la calle? Eran hablando así, los maquis que decían en aquel tiempo. Bajamos, cerramos la puerta y yo me he dejado la puerta de casa abierta. Que estaban con mis padres. ¡Man, que me cago! Tío, pues yo tengo que marchar, que he dejado la puerta abierta. Aunque... ¡Oh! Y se puso unos 300, sí. Además íbamos con armamento. Llevábamos hasta fusiles ametralladores. Ya me acuerdo ya. Una boina de gente. Ya nos hicimos amigos. Ya vine yo y estaban en casa, mi madre le dio a dos que estaban en una pieza de pan. Andadillos que hacían antes. Y ya me voy yo con ellos para allá, para la plaza. Y me dice, pues te harás compañeros, ¿para dónde? Yo llevaba armamento, no tuve que defenderme nunca, pero llevaba armamento para tirar. Por ejemplo, tenía para tirar un momento, porque llevaba unas 200
balas y seis bombas de mano, de piña. Piña, sí. Además, aquel viaje llevaba hasta una pistola. Y así a jarobas, para que salieron. Y se llevaron aquí un macho y un burro. Se llevaron. El burro volvió, el macho no. Y cuando volvimos, cuando ya los dejamos, que lleguemos aquí y acompañemos a los maquis bien abajo, lejos de la Espuña para abajo, pero por a izquierda del río, a izquierda del río Cinca, para abajo, los acompañemos. Y nosotros, pues, la misión nuestra, mía, del grupo, teníamos que regresar a Francia para ir a buscar a otros para traerlos. Entonces, nosotros los dejamos ahí, ya. Unos tenían que irse hacia el Serrablo, hacia Montaña, por Serrablo. y otros se iban a Ribagorza o donde ellos quisieran, donde ellos habían tirado los planos. Y entrando en la Espuña por ahí abajo, a la mano derecha, vi una luz y llamé. En esa luz piqué así, despacito, y salió una mujer y debía ser su hija, que debía de tener a lo mejor 15 años, una cosa así. Salió una mujer y dice, lo sabía ella que había maquis por aquí. Abrió y dice, y yo también hemos estado en Francia nosotras. Hace poco que hemos venido de Francia, que estuvimos refugiadas y dijimos nosotros, esta señora no hay. Pensé yo, no tenga miedo, no la vamos a comprometer. Cierre usted la puerta de seguida, que no se enteren nadie, por ejemplo, que nadie vea que usted nos abre la puerta, porque la van a molestar, ¿eh? Aquí la gente que abría la puerta a los maquis lo molestaban de seguida, ¿eh? Si te cogían con un maqui en la casa ya sabías que... Bueno, pues buena suerte, que tengan buena suerte. Pues bien, gracias. Y luego tiramos para adelante y vimos la luz del cura. Y con la puerta, no muy fuerte, porque no llega la gente. Y en vez de abrir la puerta, se tira por la ventana. Claro, Fenales. En esa hora no estaba, la han hecho después. Aquella ventanita, pero más abajo que había una, saltaron para ahí y si sube y ahí arriba lo cogieron ustedes, aquí arriba. Sí. Había un enfermero de los mismos maquis que había sido enfermero en hospitales, que sabía tanto como muchos médicos, ¿eh? Y dice, ¿con qué lo vamos a...? No podíamos ir a buscar medicinas, ni a Escalona, ni a ninguna parte, porque teníamos que enfrentarnos con la Guardia Civil. Tienes razón. Entonces, pues le arregló a la pierna con varitas o no sé qué hizo allí, y se la arregló y le dijo... esto no es nada más que provisional. Si no va usted al hospital, la pierna hay que enyesarla, hay que hacer lo que hay que hacer. Pues de acuerdo. Y se puso contento el cura a pesar de todo. Siguió siempre hablando, no se desmoralizó nada. Abrió Mira, aquello jodido, las puertas. Dice, ahí tienen tabaco, ahí tienen alguna cosa para comer, se sirvan. Y él estaba sentado como estoy ahora así y hablando. Y nosotros nos volvimos y estuvimos sin poder salir de esas covachas de Saravillo. Estuvimos ahí de 4 a 5 días. No teníamos gran cosa a comer, como hay complicidades. Hubo un compañero cómplice que nos trajo un poco de comida, porque había visto humo y la gente dicen que son las maquis arriba, por todas esas cuevas está llena de maquis, y no estaban llenas, estábamos nada más que 5, pero ellos pensaban que estábamos un regimiento y por eso no atacaban, porque pedían refuerzos, y el día que piden refuerzos, uno que había estado ya en la cárcel, se había pasado 4 años en la cárcel, recién salido de la cárcel, como aquel que dice, es el que nos trae unas nueces y una bota de vino, que es lo que nos salva la vida. Cuidado que mañana nos atacan con fuerzas nuevas que han llegado a Saravillo. En aquella época el ejército español
mandaban allí los pobres soldados, los primeros. Cada 5 soldados, un guardia civil de aquellos de bigote, de aquellos guardias civiles viejos que había, y estábamos en la boca del pueblo, ahí cerca, ¿eh? Oíamos hablar a la gente. Cuidado que igual nos se meten los maquis por aquí. Y nosotros decíamos, como podamos coger el camino sin pegar un tiro, pues lo haremos. Porque si no, teníamos armamento para defendernos un rato, ¿eh? Pero también sabíamos que íbamos a morir. Hubiéramos matado, ¿qué? Desgraciados. Había que evitarlo. Nuestro caso fue ese siempre, probar de evitar que no hubiera sangre inútil allí. Y aquel día pues salimos sin pegar un tiro. Yo pasé por un puente de madera que había, porque llevaba un resfriado, una bronquitis aguda que no me tenía de pie. A fuerza de coges frío y coger. Y pasé por el puente con otro compañero y los otros 3 pasaron por el agua, con el agua, bastante agua, y no vimos a nadie, ni en el puente ni por el río, hasta que volvimos a Francia. El último viaje que le hicimos a finales de noviembre, se puso unos paquetes de nieve enormes de 2 metros de altos en esos Pirineos, no podías andar, imposible. Tuvimos que venir a recoger a algunos guerrilleros que habíamos pasado los últimos y que estaban heridos por la nieve, y tuvimos que venir a recogerlos. Recogimos unos pocos, entre todos unos 16 o así, pero 6 estaban con las manos ya heladas y ya medio muertos por ahí. En fin, recogimos todo lo que pudimos y ya no pudimos pasar el Pirineo. Ya estábamos, yo ya estuve en la parte francesa allí y yo no estaba a gusto ya, yo me quería marchar. Y esto duró hasta el 56 y luego la resistencia continúa, pero ya es una resistencia diferente. Los últimos soldados de la República hemos sido nosotros. Que lo quiera reconocer la gente no, pero yo lo digo hoy y lo diré siempre. Los últimos soldados de la República hemos sido nosotros. Hay un montón de cosas que no se han arreglado. Las cuestiones de los archivos. Mi hermano el mayor no sé dónde está. Sé el día que lo han fusilado, pero no sé dónde está. Mi hermano el segundo lo visita. Estos problemas no los han resuelto todavía. ¿En qué país vivimos aquí los españoles? El 3 de octubre, ¿ves esa fecha? Sé que estuve en Urdiceto. El 3 de octubre, aquella me acuerdo siempre, porque he guardado esa fecha del 3 de octubre y estuve en Urdiceto, en el lago, arriba. Y estuvimos visitando el camino de Vivón de Urdiceto, y estuvimos hasta el lago, y aquel día vino con nosotros Juan Lacasa Lardiés, el comandante ese que había sido de la 43 División. Y fue el último viaje que vino con nosotros.